buenas, bienvenidos a Pitágoras Servicios Educativos. El día de hoy nos encontramos en el área de lingüístico. Nuestro tema será acentuación. Recuerden que para TICs y clases como estas deben seguir nuestras redes sociales y estén pendientes de todo el material que tenemos para ustedes. Cuando hablamos de acentuación, hablamos de acentos. ¿Pero qué es un acento? Un acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una palabra, es decir, donde recae la mayor entonación de la voz. Las palabras se dividen en sílabas, por lo tanto debemos tener en cuenta esto a la hora de la pronunciación y de la escritura para saber dónde separar una palabra y también para saber dónde debemos colocar el acento. Vamos a ir ejemplificando. Existen dos tipos de sílabas, la sílaba tónica y las sílabas átonas. La sílaba tónica es aquella donde recae la mayor entonación, es decir, donde nosotros debemos colocar el acento. Y las sílabas átonas son el resto de sílabas que encontramos en una palabra. Ejemplo. En la palabra cántaro tenemos que can es donde recae la mayor entonación, por lo tanto es donde debemos colocar la tilde. El resto de sílabas serían sílabas átonas. Existen diversos tipos de acentos. Entre ellos tenemos el acento ortográfico, el acento prosódico, el acento enfático y el acento diacrítico. Pareciera que siempre usáramos el mismo tipo de acento, pero el acento va a variar. En el caso del acento ortográfico, ¿cómo lo definimos? El acento ortográfico es aquel que siempre se marca con una tilde. La tilde es el acento que nosotros colocamos encima de la sílaba, generalmente encima de una vocal o siempre encima de una vocal. En este caso, un ejemplo sería la palabra camión. Camión es una palabra aguda que debe ser acentuada. Cuando no la acentuamos, cuando la utilizamos en el plural, que decimos camiones. En ese caso debemos eliminar la tilde. El acento prosódico es aquel que siempre nosotros pronunciamos, pero que no se marca con una tilde. En el caso de la palabra nevera, nosotros sabemos que la mayor entonación está en la sílaba ne. Pero no es una palabra que debe acentuarse. Recuerden que en nuestro idioma hay palabras acentuadas y palabras que no tienen acento. En este caso, las palabras que no tienen un acento marcado tienen un acento prosódico porque todas tienen una entonación. El acento enfático es aquel que nosotros utilizamos para enfatizar. Generalmente se usa en interrogaciones y exclamaciones. ¿Por qué? Porque palabras como que e incluso el mismo por qué, cuando es pregunta, nosotros debemos acentuarla. Si es una exclamación, y las exclamaciones las utilizamos, ¿para qué? Para expresar emociones, que alegría, que tristeza, que lamentable. En este caso, el que también debe acentuarse. Es un acento enfático porque enfatiza las palabras. El acento diacrítico es el acento que generalmente siempre causa un poco de confusión. ¿Por qué? Porque es aquel que utilizamos para diferenciar las palabras. Un ejemplo bastante palpable es el ejemplo de los pronombres y los adjetivos posesivos. Vamos a colocar una pequeña lista de pronombres y adjetivos posesivos. Él, cuando es pronombre, debe acentuarse, ¿sí? Cuando es artículo, no se acentúa. Esto generalmente causa confusión porque siempre escribimos él como si fuera un artículo. Tú, cuando es pronombre, cuando hace referencia a una persona, nosotros debemos colocarle la acentuación. ¿Cuándo no se acentúa? Cuando lo utilizamos como adjetivo posesivo. En este caso, tú irás a la fiesta, es una pregunta que hacemos directamente a una persona. Si decimos, tu carro está afuera, el tú quiere decir que ese carro pertenece a la persona a la cual se lo estamos diciendo. También tenemos mi. ¿Cuándo acentuamos mi? Cuando el mi hace referencia a la persona que está hablando. ¿Y cuando no lo acentuamos? Cuando es un adjetivo posesivo. Ejemplo, mi mamá es bella. Mi mamá identifica que ella es la mamá de ¿quién? Mía. Por lo tanto, no se debe acentuar porque ejemplifica una posesión. Espero que les haya gustado. Gracias por visitar nuestra página. Recuerden suscribirse.